Para ilustrar un poco la inmanencia que se da en el oro del Rin, mencionaría una pequeña poesía de Nietzsche llamada Sis María, que habla un poco de esa inmanencia de la naturaleza olímpica. Nietzsche dice en esa poesía: aquí estuve sentado, esperando nada, más allá del bien y del mal, gozando a veces del sol, a veces de la sombra. Todo juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta. Y de pronto, amiga mía, de uno se hizo dos, y Zaratustra pasó a mi lado. En esta poesía podemos reflejar un poco la inmanencia de la naturaleza olímpica, en contraposición a lo que mencionaba Adrián, del tiempo como medida, como cantidad, como sucesión. En el ocaso de los dioses mencionaría un par de símbolos. Por un lado, la poción del olvido, un brebaje que se le da a Sigfrido, en el cual él pierde la memoria, se olvida quién es. Y en ese primer símbolo podemos encontrar una realidad, en este caso de esta época, de Kali Yuga, en el cual el hombre se olvida de quién es. Esa poción del olvido hace efecto. El hombre deja de estar en su eje, pierde de vista el eje del ser y se sitúa en la apariencia, en los atributos. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Él habló en cuanto a la estructura de la obra de Wagner. Trataría de aportar el enfoque tradicional de las edades, en las cuales en la Edad de Oro el énfasis que se pone es en la inmanencia. O sea, si podríamos mencionar un sinónimo de la Edad de Oro, de lo áureo, es la inmanencia. Cicerón decía: los dioses han existido siempre y nunca han nacido. Eso remite a un estado de existencia que se independiza de la vida y de la muerte. Algo que un pensador como Julius Evola ha mencionado muchas veces como la cualidad originaria del budismo en Oriente, que más que una religión era un estado de ser que emergía y se independizaba de la vida y de la muerte. Schopenhauer decía, por otro lado, la filosofía muchas veces no reporta nada, pero ahorra mucho. Y todo lo que se puede hablar sobre filosofía, sobre la piedra filosofal. Franklin decía que la alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. El aspecto filosófico de la vida, unido a la alegría, conforma también una cualidad áurea en el ser humano. Y en ese sentido podemos decir que la vida de Wagner, pese a haber tenido muchos altibajos, es como la vida de esos grandes pioneros, vidas muy intensas,
Podemos tomar la vida de Beethoven, la vida de Mozart, vidas de extremos, en las cuales la vida de esos pioneros y de esos compositores muchas veces es infinitamente más grande que su obra. Beethoven decía muchas veces que lo que él podía plasmar en una sinfonía era el 10% de lo que oía internamente. Y eso también conforma un aspecto de esa degradación que es aplicado al tiempo en las edades. O sea, el ser humano siempre es la sombra de algo superior, de algo que lo trasciende, de algo que está por encima y más allá de él mismo. Son aspectos tradicionales que se ven presentes muchas veces en las obras. Quería poner en manifiesto también, Adrián habló del aspecto político que vivió en Alemania en el siglo XX, y uno podría decir, bueno, ¿cuándo despierta una nación? Y uno ve que no es un proceso de un día para otro. O sea, en Alemania primeramente hubo un gran impulso a través de las artes, a través de las constructoras de catedrales, de las cofradías, de las sociedades secretas de constructores. Luego se devino en un gran impulso en las artes, como la música. Puedo mencionar Wagner, Beethoven, Mozart, Bach. Luego eso se traslada a la filosofía y finalmente a la política. O sea, la política es el último eslabón de una larga cadena de evolución, en las cuales cuando algo está maduro, bueno, florece con la naturaleza, da su fruto, y a su vez ese fruto puede ser flor, fruto y semilla para otro ciclo nuevo. Wagner decía, la alegría no está en las cosas, sino en nosotros, en una de sus obras. Allí podemos ver que él privilegiaba el ser por sobre el hacer. Él ponía el énfasis no en los objetos ni en los atributos, sino en el hecho de ser. Y eso de alguna manera se expresa en su obra. Las ideas que quería por ahí unir a la obra de Wagner son una serie de ideas fuerza que se dan. Adrián mencionó muy bien el arquetipo de Wotan, como el viejo sabio, el arquetipo de Brunhilde, que es la mujer celeste o la mujer invisible, la mujer inmortal, el arquetipo de Sigfrido, que es el héroe, mitad humano, mitad divino, la raza de los Belsas, como bien dice Wagner, que era de madre humana y padre divino. Los mismos arquetipos también los tenemos, por ejemplo, en el judaísmo, en su línea sagrada. Tenemos a Salomón, la reina de Saba, Melquisedec, como el gran sacerdote. Sobre eso también escribió, en este caso, Miguel Serrano, en un libro en poesía de él, Las visitas de la reina de Saba. También Salomón, el arquetipo de la sabiduría, la omnipresencia que puede custodiar a la riqueza, a la cualidad áurea de las riquezas. La reina de Saba como la posibilidad de la sexualidad en cuanto a lo trascendente. Melquisedec como el gran sacerdote, que está en lo invisible, pero influye sobre lo visible. Si tomamos, por ejemplo, a través de la historia, los grandes amores, generalmente los grandes amores han sido siempre en forma triangular. Podemos tomar, por ejemplo, Julio César, Marco Antonio, Cleopatra. Julio César asumiendo el arquetipo del emperador, de lo invisible, que influye sobre lo visible. Cleopatra como la reina de Saba, y Marco Antonio como el que hereda, el héroe que hereda la tragedia de ese triángulo. Y en sí, en ese triángulo podemos citar a la Trinidad o la trilogía de Oriente, que alude al aspecto creador de la deidad, al aspecto conservador y al aspecto renovador o destructor. Era Brahma, Vishnu y Shiva. El arquetipo de Shiva, precisamente, es el gran renovador o el gran destructor, y corresponde al tercer tiempo dentro del cual está la civilización actualmente. Podríamos decir que quien no se renueva se expone a la destrucción.
De eso podemos hacer interpretaciones filosóficas hasta interpretaciones políticas. Si tomamos el caso de la Argentina, se está ante una renovación en este momento. Si no se aborda una renovación, tanto a nivel nacional como internacional, obra el aspecto destructor, casi automáticamente, que viene desde afuera. Quería mencionar un aspecto filosófico que fue introducido en Occidente por Gurdjieff a través del libro de Uspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida, en el cual Gurdjieff menciona un comentario de un antiguo libro iniciático que habla del despertar del hombre como posibilidad. Se menciona: cuando el hombre despierta, puede morir; cuando muere, puede nacer. En este caso, el despertar alude a un emerger de la conciencia vigílica. En Oriente se considera que el estado vigílico que tenemos en este momento es un estado de sueño, y que para despertar es necesario independizarse del estado vigílico, situarse más allá y por encima del estado vigílico de conciencia ordinaria. Cuando se logra esto, se puede morir. Esto alude a una muerte que no es física, sino psicológica. Se puede morir a todo lo inauténtico. Se puede morir a todo lo que no es propio del ser, de lo original del ser. Y en el tercer paso, una vez que se ha descartado todo lo inconducente, lo que queda puede nacer a una nueva realidad. Si tomamos la obra de Wagner, si tomamos El oro del Rin, La Valquiria, Siegfried, El ocaso de los dioses, y a continuación Parsifal, vemos que en el anillo del Nibelungo está simbolizado todo lo que es el hecho del despertar y el hecho del morir, la muerte psicológica, en la cual concluye la obra. Mientras que en la obra de Parsifal está lo que sobrevive a la tormenta, o lo que está capacitado para nacer más allá de esa destrucción que acontece en el ocaso de los dioses. Hay un momento en la obra, que es en la obra de Siegfried, yo pondría por ahí desde lo psicológico el punto principal de inflexión en la obra Siegfried. La obra Siegfried conforma la emergencia del ser humano en cuanto a potencia en sí. Y esto está simbolizado específicamente en la escena donde Siegfried hereda la espada de su padre, Sigmund, que es una espada que está rota, que ha sido rota, y que se dice que únicamente quien careciera de miedo podría forjar de nuevo esa espada. En la mitología, quería citar una frase de Julius Evola, del libro, el último libro que ha editado Heracles, y es precisamente, alude a la rotura de la espada como la unión de la conciencia y la subconsciencia. Ébola dice: consciente y subconsciente representan las dos partes de una espada partida, que debe ser vuelta a unir para volver a despertar el estado originario, la supraconciencia. En la escena en la cual Siegfried puede forjar y reunir la espada, hasta ese momento el ocaso de los dioses y la Valquiria simbolizan las potencias o el mundo de los espíritus, el mundo de las potencias de la naturaleza, el mundo de los dioses, o sea, de alguna manera todo lo que es no humano, pero que está dentro del campo de la subconsciencia, no de la conciencia. Todo lo que son las potencias instintivas y espirituales, en tanto subconscientes. Cuando Siegfried forja la espada, está uniendo y está actualizando esa subconsciencia y poniéndola a la luz, en este caso de la supraconciencia, que la da precisamente la cualidad del héroe. Una vez que él logra eso, con eso él encara la lucha contra el dragón Fafner,
que custodiaba el tesoro del Rin. O sea, una vez que el héroe ha logrado unir la conciencia y la subconsciencia, forma la supraconciencia. La supraconciencia, que es el héroe armado con la espada, puede encarar la lucha contra el dragón, la lucha contra lo monstruoso que todos los autores a lo largo de la historia le han dado diferentes rostros, que es la contienda frente a todos los elementos inféricos que están en la misma evolución humana, contra los demonios internos, podríamos decir. Curiosamente, todo lo que son monstruos, todo lo que es este dragón, curiosamente siempre custodian en los mitos grandes tesoros. O sea, si uno puede perforar todo lo que son esos elementos inféricos, casi siempre están custodiando tesoros que, bien aplicados, pueden conducir a la trascendencia. Mal aplicados, conducen a la desintegración. Y aquí quería volver un poco a la metáfora del oro, algo que menciona Guénon en el libro El reino de la cantidad. Y Guénon advierte a la civilización moderna sobre el tremendo cuidado que hay que tener cuando el hombre explota y extrae elementos del fuego, del suelo, como son los metales, como son todos los recursos naturales que el hombre extrae de la tierra. Filosóficamente siempre se ha mencionado que todo lo que son los metales siempre están custodiados por potencias de la tierra. Y originariamente en la Edad Media, y antes también en las sociedades tradicionales, siempre se supervisaba todo lo que era la extracción de los metales preciosos por la casta sacerdotal. O sea, no había un aprovecharse económicamente de los recursos, sino había que tener una precaución infinita, porque se estaban metiendo con el elemento del Hades, o sea, todo lo que es lo que habita bajo la superficie de la tierra. Y en base a eso habría que tener un gran cuidado. Si vemos el aspecto de la civilización actual, que ha descuidado eso y ha liberado fuerzas que hoy prácticamente no puede controlar en base a la tecnología, en base al gran adelanto tecnológico, pero sin una conciencia que pueda metabolizar ese aparente adelanto tecnológico. En el oro del Rin, Wagner posiciona al oro como custodiado por las ondinas y custodiado por el río sagrado, que es el Rin. Y mientras el oro está en ese estado, está cumpliendo un propósito dentro de la civilización y del orden, de un orden cósmico. Y en el momento en que ese oro es arrebatado de las entrañas del oro del Rin, de la custodia del Rin, de la custodia de las ondinas, a partir de ese momento empieza el drama. Ese drama de alguna manera es atenuado, en este caso por la cualidad de Sigfrido, que reorienta el uso del oro cuando Sigfrido rescata el anillo custodiado por Fafner. Él lo utiliza no como un elemento económico, curiosamente, sino se lo obsequia a Brunilda, como a esa mujer invisible, a esa mujer inmortal, en prueba del amor eterno. Y ahí vemos también el enfoque del oro que se da en la sociedad tradicional, no como elemento de valor económico en sí, sino como cualidad magnética y hasta como cualidad mágica de trascendencia. Algo de eso se menciona que en los residuos de las civilizaciones que había en América, que encontraron los españoles, algo de eso se menciona que todavía estaba, cuando se menciona tanto los incas como los aztecas, que todos los elementos de oro que ellos tenían, curiosamente ellos no le daban un uso económico, sino que estaba custodiado por los sacerdotes, y a eso se le daba otra función al oro, que
me parece que debe haber sido la función que se le daba en las civilizaciones tradicionales. No como elemento, no como valor, no como cantidad, sino como aspecto de una realidad superior. Para ilustrar un poco la inmanencia que se da en el oro del Rin, mencionaría una pequeña poesía de Nietzsche llamada Sis Maria, que habla un poco de esa inmanencia de la naturaleza olímpica. Nietzsche dice en esa poesía: aquí estuve sentado, esperando nada, más allá del bien y del mal, gozando a veces del sol, a veces de la sombra, todo juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta. Y de pronto, amiga mía, de uno se hizo dos, y Zaratustra pasó a mi lado. En esta poesía podemos reflejar un poco la inmanencia de la naturaleza olímpica, en contraposición a lo que mencionaba Adrián, del tiempo como medida, como cantidad, como sucesión. En el ocaso de los dioses mencionaría un par de símbolos. Por un lado, la poción del olvido, un brebaje que se le da a Sigfrido, en el cual él pierde la memoria, se olvida quién es. Y en ese primer símbolo podemos encontrar una realidad, en este caso de esta época, de Kali Yuga, en el cual el hombre se olvida de quién es. Esa poción del olvido hace efecto. El hombre deja de estar en su eje, pierde de vista el eje del ser y se sitúa en la apariencia, en los atributos. Como segundo símbolo del ocaso de los dioses podemos mencionar cuando Wotan ordena derribar el árbol del mundo, cuando ve que el fin es inminente, el Yggdrasil. En ese acto de derribar el árbol del mundo podemos simbolizar la pérdida del eje. Nenón mencionaba que toda civilización tiene un eje, tiene un centro, generalmente invisible, que es lo que sostiene y lo que le da vida a la civilización. En ese caso, si tratamos de buscar, si tratamos de rastrear cuál es el eje de la civilización actual, si nos preguntamos si hay una posibilidad de trascendencia del hombre a través de un sendero iniciático, de transformarse en algo más que hombre, generalmente podemos ver que las cadenas iniciáticas, las cadenas tradicionales de primera mano, o se han retirado a lo invisible o se han cortado. O sea, en la civilización actual casi no podemos encontrar lo que sean rastros institucionales, figuras reales que representen un saber superior, que esté amparado por una cadena tradicional, transmitida de primera mano. Finalmente, en la obra de Parsifal, que es un poco lo que sobrevive a la tormenta, lo que sobrevive a esa muerte psicológica, que indudablemente el mundo deberá atravesar, y toda nación deberá atravesar, está el arquetipo de Anfortas, que es el rey herido. Está el arquetipo de Kundry, que es la naturaleza femenina inférica, así como Brunilda es la naturaleza femenina superior, olímpica. Está el arquetipo de Klingsor, el mago negro, que es la naturaleza masculina inférica, en contraposición a Parsifal, que es la posibilidad humana olímpica de trascendencia. En la ópera Parsifal, la frase correspondiente a Parsifal es: hecho sabio por la compasión, aguardo al sencillo y puro que es mi elegido. Parsifal llega 2 veces a la mansión de Grial. En la primera llegada, Gurnemans le pregunta si comprende la significación de la ceremonia que acaba de ver, y Parsifal no puede comprender. Parsifal es el arquetipo de la inocencia, y si uno le pregunta a la inocencia por la significación o la comprensión,
En primera instancia, la inocencia nunca puede responder por su misma cualidad. Es así que Parsifal tiene que hacer todo un derrotero para volver por segunda vez, luego de muchos sufrimientos y del paso de los años, recuperando la lanza perdida, vuelve al mismo lugar donde fue llegado por primera vez, pero con todo un caudal consciente. Y seguramente cuando le preguntan en esa segunda llegada, él puede responder por qué está ahí y cómo llegó hasta ahí. Y aquí un poco Wagner diferencia lo que es la primera llegada de Parsifal y la segunda, como lo que es el tipo de espiritualidad femenina, pasiva, y un tipo de espiritualidad masculina y activa. En general, muy bien dice Ébola en el libro Máscara y Rostro de la espiritualidad contemporánea, que el tipo de espiritualidad que conocemos aquí en Occidente y particularmente en la nueva era es un tipo de espiritualidad femenina y pasiva y generalmente lunar. No es casualidad que esa espiritualidad que nos es importada casualmente desde países anglosajones, desde la cultura anglosajona, responde un poco a los mecanismos de esa civilización. Es decir, un tipo de espiritualidad femenina y pasiva quizá le sirva a los anglosajones para compensar el Estado, la noción de Estado que tienen ellos, que en general son estados fuertes, tanto Inglaterra como Estados Unidos, son estados masculinos y son estados que contienen, en este caso, al pueblo. Y que casualmente es lo que muchos argentinos en este momento, cuando se van del país, buscan. Si uno le pregunta a muchos argentinos qué es lo que buscan cuando se van del país, mencionan seguridad, o sea, una noción de Estado que los contenga, que es lo que no hay acá. Si a eso le sumamos la geografía de todo lo que son los países del Ecuador hacia arriba, por oposición a los países del Ecuador hacia abajo, y lo que es la potencia de la naturaleza, hay un escrito de Miguel Serrano que se llama Europa y Sudamérica, en el cual él hace una gran distinción. Por un lado, en que en todo lo que es Europa, el hombre ha triunfado sobre el paisaje y sobre la naturaleza. O sea, el aspecto masculino ha logrado controlar y moldear al aspecto femenino de la naturaleza. En los paisajes de Europa nada hay que quede por hacerse. La mano del hombre está en todo lo que uno hace. Por contraposición, en Sudamérica es exactamente la inversa. Las potencias de la naturaleza se hallan en estado tal de desproporción con respecto a la figura del hombre que el paisaje asusta. No es casualidad que nosotros estemos en el país, el 80% de la población apiñada cerca del puerto, como si le tuviéramos miedo al paisaje. Serrano menciona que estos son los paisajes del fin del mundo. De alguna manera el impacto que tiene el paisaje sobre el ser humano remite un poco a ese ocaso de los dioses, a ese fin del mundo. Y yo agregaría que para poder metabolizar el paisaje que se da en este lugar del mundo, uno tiene seguramente que pasar por esa contienda interior, por esa muerte psicológica, por ese ocaso de los dioses, y tiene que volver a renacer como un Parsifal, o sea, tiene que volver a nacer de nuevo. Creo que únicamente lo que nace de nuevo puede metabolizar el paisaje y hacerse uno con la grandeza del paisaje. Y creo que eso es un poco el desafío que nos compete a quienes vivimos en esta parte del mundo. Quisiera mencionar para el final, una antigua historia que es un poco introducida por Wolfram von Eschenbach, aludiendo al Grial, y que Julius Evola en el libro El misterio del Grial
retoma, y que es el grial como piedra caída del cielo. O sea, ya en esta versión el grial no es una copa, sino es una piedra caída de las estrellas. Se menciona que es una piedra negra con una cualidad magnética muy especial. Probablemente hayan sido los rastros de un meteorito, y que fue fragmentada esa piedra y fue custodiada por civilizaciones tradicionales, y que sus propiedades magnéticas tienen la propiedad de neutralizar a las influencias malignas, podría decirse, que habitan en este mundo. Se dice que un fragmento de esa roca fue trasladado por Nicolás Roerich en el siglo pasado de Rusia, cuando las fuerzas de la subversión liberaron lo que se conoció como la Revolución Rusa. La misión de Nicolás Roerich fue poner en custodia esa piedra para que no cayera en manos de la subversión. Se dice que otro fragmento de esa piedra constituye lo que en el Islam se llama la Kaaba, que es la piedra negra alrededor de la cual se hacen las peregrinaciones a la Meca. Y se dice que un tercer fragmento de esa piedra lo trajeron los templarios a Sudamérica y está custodiado en lo que se conoce como la ciudad de los Césares. Y esa es otra interpretación de la venida del grial a Sudamérica. A nivel político podemos ver siempre lo que aconteció en los lugares a donde estuvo presente ese legado magnético. Y bueno, si vemos lo que sucedió en Rusia en el siglo pasado, cómo fue el centro como del ataque de las fuerzas de la subversión, podemos ver actualmente el ataque que se está dirigiendo en contra del Islam, en contra de esa piedra negra. Y podríamos aventurarnos y decir que quizá el próximo paso le toque a Sudamérica, quizá a ese continente en reserva que guarda la tercera parte de ese legado. Quizá corresponda a las generaciones futuras el tomar conciencia de estas realidades, el poder pasar por ese ocaso de los dioses, poder morir a todo lo inauténtico y poder nacer de nuevo o nacer dos veces. Juan Manuel, buenas noches a todos, a quien no tuve la oportunidad y el gusto de saludar. Con mi colega Juan Pablo Rey vamos a tratar de aportar un enfoque distinto sobre la obra de uno de los grandes, que es Ricardo Wagner, que algunos se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto en algo que, lo vamos a decir abiertamente, yo estoy muy involucrado con muchos colegas que están acá, en una propuesta política? Efectivamente, lo mencionó recién Juan Manuel, estamos armando el Movimiento por la Segunda República Argentina en todo el país, proyecto político. Estamos trabajando desde crear el Consejo Regional Estratégico Argentino, que es una suerte de usina de ideas y de análisis para ir promoviendo una solución, una interpretación de este nuevo orden mundial y una solución para la Argentina desde el Movimiento por la Segunda República Argentina y otras organizaciones amigas que se han acercado. Pero sentíamos que le faltaba una tercera pata a esta criatura, porque está la usina de ideas, por un lado, la praxis política del movimiento, por el otro, pero siempre tiene que haber algo más. Y ese algo más hace a lo que es la sustancia más esencial, fundamental del ser humano, y necesariamente tiene que estar enraizado en lo que son las bases culturales, la historia, el entorno cultural de todo un pueblo, de toda una civilización occidental en el caso nuestro. ¿Qué es esto que hemos dado en llamar el Centro de Investigaciones Aurora Argentina? Que en grupos más pequeños como este tratamos de acercar otras ideas que, aunque menos visibles, no son por ello menos importantes. Todo lo contrario, diría que son quizás fundamentales, pero que no son para todo el mundo. Por eso preferimos armarlo con mayor discreción, hacer invitaciones puntuales, como hemos hecho en este caso. Y cuando el Centro de Estudios Australes nos propone a Juan Pablo Rey y a mí hacer una exposición sobre la obra de Wagner, nos pareció muy oportuno, porque aunque uno diría, ¿qué tiene que ver Wagner con la Argentina? Y sí, aunque les parezca mentira, tiene mucho más que ver de lo que uno se cree o de lo que uno puede pensar a primera vista, e incluso
e incluso para los que nos han seguido desde lo que estamos proponiendo en el Movimiento por la Segunda República Argentina, incluso está inserto en la propuesta fundamental nuestra, porque nosotros hemos hecho una propuesta política, geopolítica, que al final de todo termina diciendo que en realidad toda la actividad de los seres humanos en la política, en lo social, tiene que estar subordinado a lo trascendente, porque solamente una visión de lo trascendente, una intuición de lo que no es inmediatamente visible a los ojos, pero que no por ello es menos real, solamente una intuición de ello le da sentido y profundidad a los actos humanos, sean individuales o sean colectivos. Y ahí entra nuestro amigo Ricardo Wagner. Para hacer meramente, muy rápidamente las coordenadas: Ricardo Wagner, alemán, compositor alemán, mucho más que un compositor, un operista, vivió en el siglo XIX, entre el año 1813 y 1883, y esta charla, por lo menos la parte que a mí me compete, la vamos, un poco bajito ahí en alguna parte, vamos a poner algo de música a esto, ya que hablamos de Wagner, no vamos a hacerlo sin la correspondiente música. Lo vamos a centrar en lo que yo creo que son dos obras que merecen un análisis aparte, toda su obra. No era muy extensa, tenía en realidad 13 obras principales, pero hay dos en particular que creo que vale la pena destacar. Una es una obra magna que se llama El Anillo del Nibelungo. Ahí están escuchando una parte muy bajita, lo vamos a dejar mientras vamos hablando, que se conforma de 4 obras, 4 óperas, se da en 4 días. Es tan larga que si uno lo compra en disco son algo así como 12 compacts, 13 compacts. El Oro del Rin, cuya obertura están escuchando ahí. Según Wagner, así comienza el cosmos. Así empezó la naturaleza a darse forma. De la oscuridad que salga la luz. Se inspiró innegablemente en Beethoven. Tiene algo reminiscente a lo que es el primer movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que también del caos salió la luz y la forma. Y esta obertura vamos a ir viendo a medida que se va desarrollando como de una única nota, porque es una obertura que está basada sobre una única nota y acorde, el mi bemol mayor, cómo va construyendo lo que es la multiplicidad de la naturaleza que se va aumentando y multiplicando y reproduciendo, etc. Es la forma como inicia El Oro del Rin. Pero luego la obra en sí son 4 obras: El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Lo llaman la tetralogía, equivocadamente, porque Wagner lo llamó una trilogía con un prólogo. Este es el prólogo. Empezó de atrás para adelante. Iba a ser una obra que se llamaba Siegfried. Después dijo, no, es demasiado complicada, tengo que presentarlo. Dijo, entonces escribió una antes, El joven Siegfried. Y después dijo, no, todavía sigue siendo muy complicada. Le escribió una antes, La Valquiria. Y dijo, bueno, pero ahora tampoco se entiende. Para que se entienda bien el porqué de todo este drama musical que él va a exponer, le dijo, le tengo que escribir o le tengo que componer una noche previa, El Oro del Rin, donde empieza lo que es la creación, básicamente, la creación. Inspirado, insisto, en Beethoven, porque Wagner pretendía, y lo logró de una forma superadora, unir la música de Beethoven, la orquestación de Beethoven, las formas musicales beethovenianas con el teatro de Shakespeare, el drama shakespeariano. Wagner tenía una particularidad que pocos operistas no tenían. Componía la música, escribía el libreto, diseñaba la puesta en escena, y como vamos a ver, el libreto no era meramente un cuentito lindo, tenía ciertos carices mucho más profundos que eran su mensaje filosófico, su mensaje psicológico, su mensaje político, que es un tema muy espinoso, difícil, complejo, y creo yo también dejó inserto un enfoque casi podríamos decir iniciático. Vamos a hablar un poquito de lo que queremos decir con esta palabra iniciática, y también hasta profético. El Ocaso de los Dioses fija en forma simbólica el nacimiento del cosmos, todo su desenlace y su fin. Podríamos decir en alguna medida que en ese tiempo cíclico, que es el tiempo tradicional, hay 2 enfoques hacia el tiempo, porque empecemos de lo básico. Nos hemos acostumbrado, porque somos todos hijos de este occidente materialista, a pensar que el tiempo es lineal. Es casi el tiempo que se nos expresa desde el Viejo Testamento, va desde un punto de partida hasta un progreso casi infinito. No tiene ciclos. El progreso infinito, el tiempo materialista, el tiempo que va necesariamente desde un pasado necesariamente peor hacia un futuro glorioso. Sin embargo, el tiempo tradicional es cíclico, va girando. Un poco es lo que se
describe en las viejas tradiciones como las 4 edades. Es más, el tiempo tiende a ser negativo, en el sentido que una era que empieza como una era de oro, luego va deteriorándose a una era de plata, los metales son los símbolos, luego a una era de bronce, y esta, la peor de todas las eras, es la edad de hierro. El propio Ovidio lo describía como el tiempo del crimen, el tiempo de la perversión, el tiempo de la mentira, lo que los hindúes llamaban el Kali Yuga, cuando ya el mundo ha llegado a un nivel tal de decadencia que ya no puede ser revertida, con lo cual hay que dejarlo que llegue a su desenlace. ¿Para qué? Para que, cumpliéndose el tiempo cíclico y llegándose al fin necesario e inexorable, se pueda empezar de nuevo. Wagner esto lo simboliza en su obra, porque con el oro del Rin, por ejemplo, que tiene el oro como símbolo principal, el oro en esta obra aparece como el oro sagrado, está en el fondo de un río, el Rin, el río cósmico por excelencia, y luego es robado por los perversos, forjado en un anillo, símbolo del egoísmo, algo que se circula sobre sí mismo, que se cierra sobre sí mismo, es robado, mentido, usado mal, usado como talismán de poder, hasta que finalmente arrastra a todo un mundo, dioses, hombres y espíritus, los arrastra a un ocaso de los dioses, a un fin total de un ciclo mundano, de un ciclo mundial. ¿Para qué? Para que vuelva al lecho de ese río sagrado, el Rin, para un nuevo comenzar. Con lo cual Wagner parte en el ocaso de los dioses, en el anillo del Nibelungo, con el tiempo cíclico donde desde una edad perfecta vamos crecientemente decayendo hacia edades cada vez peores, que tiene mucho que ver con lo que podemos decir la gran diferencia entre el mundo tradicional y el mundo antitradicional. Ustedes fíjense que hay 2 visiones irreconciliables y Richard Wagner toma partida decididamente por uno de ellos. Uno es en este concepto del tiempo, otro es en privilegiar siempre la calidad sobre la cantidad. Este es el reino de la cantidad, lo hemos visto, lo vemos casi a diario. En la concepción artística wagneriana, la obra de Wagner tiende a integrar ideas, integrar sentimientos, integrar la personalidad del hombre, mientras que vemos que un poco la tendencia antitradicional, lo vemos en el mundo actual, tiende a desintegrar, tiende a actuar de una forma fracturadora, centrífuga si se quiere. Si la obra wagneriana surge un efecto centrípeto que tiende a concentrar sobre un centro de personalidad, un centro magnético, casi podemos decir, este mundo hoy pareciera arrancarnos a todos y querer arrancarnos. Es la línea o la tradición, o el enfoque antitradicional. Wagner se insertaba claramente en una obra teatral, en una obra musical que buscaba siempre integrar a la personalidad humana, priorizar lo vertical sobre lo horizontal. Podríamos dar muchos ejemplos, priorizar en lo psicológico el ser sobre el parecer. Incluso, y de esto después va a hablar mi colega Juan Pablo Rey, podríamos decir priorizar lo que es el enfoque de Carl Jung, de los arquetipos, de la integración de la personalidad, sobre el enfoque de Freud, que en alguna medida lo que busca es reinterpretar la psiquis humana desde un punto de vista estrictamente mecánico, donde lo inconsciente es subconsciente, está por debajo, mientras que con Jung lo inconsciente está por encima. Y a partir de ahí empieza a encontrar las distintas variantes, las distintas vertientes que le van en alguna medida dándole significado al ser humano y a su vida. Decía Ovidio en Metamorfosis: la última es la edad de hierro duro, esta edad, el Kali Yuga. De inmediato todo crimen se precipitó en la edad del peor metal. El deber, la verdad y la confianza huyeron y en su lugar se establecieron las mentiras y las astucias, las trampas, la violencia y el criminal deseo de poseer. Evidentemente una de estas fue escrita hace 2000 años. Una descripción de nuestro actual mundo de una forma tremendamente preciso incluso. El propio Apocalipsis va preanunciando lo que es en esta obra magna, lo que vamos a escuchar luego en el ocaso de los dioses. El día en que suene la trompeta del séptimo ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios conforme al anuncio que él hizo a sus servidores los profetas. Porque también Wagner, quizás sin intuirlo él totalmente, tenía un componente profético que está metido en su obra. Casi podemos decir que lo que escuchamos en la última jornada de este
Anillo del Nibelungo, que es el propio ocaso de los dioses, va preanunciando la tendencia de lo que es el mundo actual. La autodestrucción, la irreversibilidad de lo que es todo un orden que ha decaído y un desenlace probablemente fatal. Empecemos, o hagamos un rápido repaso, por lo que es el aspecto, distintos niveles de cómo interpretar, de cómo poder apreciar a Wagner, debería decir. Uno es la parte estética, quizás la parte más fácil. Los que escuchen la música, o estamos escuchando la parte de la Valquiria, difícilmente puedan decir no me gusta la música. Si no le gusta, bueno, la cuestión es que la escuche un poco más. No es música fácil, exige un esfuerzo, como toda obra, ahora vamos a hablar incluso iniciática, exige un esfuerzo, exige que cada uno realmente haga un esfuerzo para no solamente completarse de la música, sino entender el libreto, entender lo que quiso decir el compositor. Wagner tenía una forma musical que estaba íntimamente atado a lo que es una parte a veces importante, a veces la parte más importante del relato no está en el libreto, las palabras que se cantan, sino que está en la música. Ejemplo, en la Valquiria de repente vemos un personaje que se llama Sigmund, que viene huyendo de un combate tremendo, donde peleó con su padre. A su padre, ¿cómo lo llama? Wolf, lobo. Y él describe como en determinado momento, en el furor del combate, le pierde el rastro al lobo y lo busca por todo el bosque y no lo puede encontrar. Lo único que encuentra en un rincón del bosque es una piel de lobo, con el cual se cubría su padre. Pero a Wolf nunca lo encontré. Y uno leyendo el libreto dice, ¿quién diablos es Wolf? Porque realmente no se entiende. La música, sin embargo, está permanentemente pasando el leitmotiv, o sea, el motivo base que corresponde al dios Wotan. Nos está diciendo, la orquesta que el padre de Sigmund, que es una raza semidivina, su padre era Wotan. Dios viene a ser el Odín, viene a ser el Zeus del Olimpo o del Valhalla, el Olimpo germánico. Porque la estructura musical que utilizó Wagner era tal que cada personaje, cada objeto, cada lugar, cada sentimiento, cada premonición, prácticamente todo lo que podemos imaginar, animales, árboles, plantas, personajes desde luego, tenían un identificatorio que es una determinada melodía o armonía en la orquesta, con lo cual buena parte del relato está en la orquesta, no está en el libreto. Podemos poner el uno del compacto. Les quiero dar un ejemplo nada más. Cada pedacito de la música significa algo. Vamos a escuchar algo que a propósito lo he elegido porque es muy conocido por todos, que es la obertura del tercer acto de la Valquiria. No sé si lo tenés ahí. Y van a ver cómo está estructurado esto. Todos conocen esto. Esto es el viento. El leitmotiv, el motivo básico del viento. Ahí se le agregó otro. Es el galope de un caballo. Ahí viene otro. El relinche de los caballos. Tenemos viento, galope y relinche. Y ahí tenemos la Valquiria. ¿Qué nos está pintando? Sobre una montaña, con viento granizo, vienen cabalgando por los cielos corceles, relinchando con las 8 Valquirias, la cabalgata de las Valquirias. Un ejemplo de cómo una música que uno diría, bueno, lo hice en forma arbitraria. No, esto es un leitmotiv, como lo llamaban. En realidad él no lo llamó leitmotiv. Wagner lo llamaba Grundthema, temas básicos. Después otras personas lo llamaron leitmotiv, que quiere decir temas directrices musicales. Va describiendo temas muy específicos. Acá tenemos viento, relinche, el galope y las Valquirias. Después, bueno, se desarrolla en un aspecto magnífico de toda esta obra. Pero lo importante es saber que el grueso del relato está en la música. Y si uno no conoce los leitmotiv, por eso Wagner exige un esfuerzo enorme para entenderlo, porque hay algo así como más de 300 leitmotiv en todo el Anillo del Nibelungo. Si uno no va recordando y entendiendo qué significa cada uno de estos pequeños trozos musicales, se pierde buena parte de la obra. Otro ejemplo, dijimos que en el caso del Anillo del Nibelungo son 4 obras. En la primera obra, que es el Oro del Ring, el dios Wotan, que es el personaje central de la obra, aparece como un dios altivo, que quiere poder político, quiere poder mandar sobre el mundo, inclusive para lograr el poder es capaz de mentir y asesinar. Va grabando los acuerdos que hace sobre su lanza sagrada, y las va grabando en runas. El antiguo abecedario, que son en realidad símbolos mágicos de los germanos, que el propio Wotan
recibe el secreto de las runas pendiendo durante 9 días y 9 noches del árbol del mundo, del Yggdrasil, crucificado. Y sin embargo ese misterio, ese dolor terrible le hace entender y recibir el misterio de las runas. Bueno, él va grabando los acuerdos que hace con gigantes, con nivelungos, con espectros de distinto tipo en su lanza, que ni él mismo puede quebrar esos juramentos. En el Oro del Ring, como digo, aparece como un dios físico, uno lo tiene ahí en la escena, cantando, explicando, haciendo construir el Valhalla, prometiéndole una cosa a los gigantes que le construyeron ese Valhalla, ese Olimpo, y después no cumpliendo, porque le dijo que le iba a entregar a la diosa del amor y no se lo entrega un pepino. ¿Por qué? Porque cambió de idea. Va mintiendo, se comporta de una forma terriblemente humana, un dios ambicioso. Sin embargo, su propia ambición, sus propias contradicciones hacen que en la Valquiria, segunda obra, tenga que sacrificar precisamente a la raza que él engendró. ¿Por qué? ¿Y por qué él engendró una raza? Justamente teniendo aventuras, teniendo amores con la diosa de la tierra, Erda, y su mujer legal, Fricka, se da cuenta y le dice: vos me estuviste haciendo macanas, y no le queda otra que admitir que sí, hice alguna macana. Entonces, ¿qué le pide Fricka? Listo, en el combate por venir harás que tu raza sucumba. Y él inclusive le dejó una espada mágica, específica, para que pueda tener una espada como el rey Arturo, que la saca de una piedra. Sigmund logra encontrarse con una espada que le planta el propio Wotan del tronco de un árbol y la saca porque está predestinada para él, y lo tiene que terminar no dándole la victoria, con lo cual en la Valquiria ya Wotan aparece como un dios trágico, depresivo, mufoso. En la tercera jornada, Sigfrido ya está tan maduro que no quiere aparecer más como dios, aparece como Wanderer, el viajante. Camina con el sombrero muy bajo, porque Wotan, como es un dios solar, tiene un solo ojo, el derecho, ¿no? como el ojo de Horus entre los egipcios. Entonces anda con el sombrero muy bajo para tapar el otro que le falta. Entonces en Sigfrido aparece como viajante. Viaja por todo el mundo, sube las cumbres de las montañas, baja, va por los valles, escucha y aconseja. Y en la cuarta obra, El ocaso de los dioses, no aparece en absoluto, está permanentemente presente en la orquesta, porque el leitmotiv de Wotan, que es el mismo del leitmotiv del Castillo del Valhalla, que es muy lindo, aparece una y otra vez, pero directamente en escena no aparece, no tiene ninguna parte de desarrollar, con lo cual vamos viendo cómo ese dios de ambicioso pasa madura hacia trágico, va hacia un observador del mundo hasta que directamente se espiritualiza, y no solamente en la orquesta. Recordemos, conociéndolo al amigo Wagner, que en realidad él se identifica con alguno de sus personajes, y contrariamente a lo que mucha gente puede creer, él nunca se identificaba con ninguno de sus héroes, nunca se identificó con Siegfried o con Sigmund, se identificaba precisamente con el viejo sabio, el arquetipo del viejo sabio, con Wotan. De la misma manera que en Los maestros cantores de Nuremberg, que también es una obra política excelente, él mismo se identifica con Hans Sachs, el viejo sabio. Y luego también en Parsifal se identifica con Gurnemans, que es siempre el viejo sabio, nunca con el héroe. El héroe lo deja para otras instancias. Con lo cual es muy importante tener presente que Wagner creó una forma musical distinta, al margen de haber reequilibrado la orquesta para que tenga su sustento ya no tanto en las cuerdas, sino en los metales. Por eso Wagner tiene una fuerte potencia. En algunos casos, como en el ocaso de los dioses, estamos hablando de una orquesta de 120 músicos. Los que hayan ido a ver al correr el ocaso de los dioses directamente sobresalen, prácticamente desbordan la fosa de la orquesta. Y así va armando lo que es una forma musical muy específica, que desde entonces realmente ha revolucionado la música. Entonces, apreciarlo estéticamente no hay problema, porque cualquiera que escuche la cabalgata de las Valquirias, esto que es la música del encantamiento del fuego mágico del final de la Valquiria, cuando Wotan no le queda otra que ponerla a dormir a su hija Brunilda, la Valquiria, porque lo desobedeció, y la va a dejar primero durmiendo ahí en cualquier lado, para que el primer hombre que pase la despierte y se la lleve, y ella le pide: por favor, soy de tu estirpe, deja algo tan aterrorizador, que genere tanto espanto, que solamente el mejor de los hombres me despierte. Y él accede en una escena muy emotiva al final. Accede ¿cómo? Diciendo: perfecto, voy a dejar un anillo de fuego para que solo el más valiente pueda penetrar ese anillo de fuego y venir a despertarte a vos. Y mientras está cantando eso, está cantando el leitmotiv de Siegfried, que aparece en la siguiente ópera. Que si uno no sabe que lo que está cantando es el leitmotiv de Siegfried, ni se imagina que ya pensó de que el que la va a despertar va a ser Siegfried. De la misma manera que al final del Oro del Ring, cuando después de todas las traiciones se da cuenta que la mano viene muy mal,
y se le ocurre la idea de forjar una estirpe auténticamente libre y auténticamente heroica, los Belsas, cuyo símbolo va a ser la espada. Él, cuando los dioses van caminando a través de un arco iris para ir a ocupar la nueva morada, el Valhalla, lo que aparece en la orquesta con una potencia enorme es el leitmotiv de la espada. Claro, si uno no entiende que ese es el leitmotiv de la espada, no entiende que al viejo Wotan, ya muy preocupado, se le ocurrió una idea, un estirpe libre de guerreros para preparar al Valhalla para cuando venga la batalla final, cuyo símbolo es la espada. Eso viene después de la siguiente obra. Con lo cual uno dice, qué linda música, pero si no entiende esto se le escapa el verdadero sentido y la verdadera intencionalidad de la obra, que está muy interrelacionada. Entonces la parte estética uno la puede apreciar, va al teatro, la escucha y dice, linda música, me gustó, perfecto, y es lo que la mayoría de la gente está. Ahí entramos en una de las consideraciones ya en temas un poquito escarpados, porque después había una clara intencionalidad no solamente filosófica, sino inclusive política por parte del amigo Wagner. Hay dos teorías respecto de Wagner al respecto. Yo no suscribo ninguna de las dos y voy a proponer una tercera. Primera teoría, Wagner era un loco, tenía ideas absolutamente absurdas, era un antisemita, escribió una obra que se llamaba El judaísmo en la música, que le trajo unos despelotes tremendos. Estaba permanentemente en lucha contra lo que él veía que era una influencia negativa en el devenir cultural, histórico, musical de Europa en aquellos años. Una teoría, como bien digo, es, bueno, para apreciar a Wagner, el músico, hay que olvidarse de Wagner el hombre. Era un monstruo, para cómo le afanaba a la mujer a sus mejores amigos, no pagaba sus deudas, era un antisemita, era un tipo insoportable, pero claro, no cierra. Un tipo tan despreciable, tan monstruoso, no se condice con música tan hermosa. Porque si uno es monstruoso, perverso, asqueroso, digo, no probable que lo que componga es la basura. Y sin embargo, este tipo no. La historia oficial me dice que era un monstruo, una cosa espantosa, pero que componía buena música. No me cierra. Por eso esa teoría yo personalmente no lo suscribo. La segunda es, no, miren, era un iluso. Tenía ideas ahí, medias locas, que esto y que lo otro, pero no le den bolilla. No tiene importancia. Y tampoco, porque de alguna manera está desmereciendo la extensa obra política y en prosa de Wagner, como decir, no tiene importancia. Escribió algunas cosas, participó de movimientos revolucionarios, participó del movimiento pangermánico, apoyó la creación del primer Reich alemán, Otto von Bismarck, que ahí sí se lo corona en 1870, se funda la dinastía de los Hohenzollern con el Kaiser Guillermo I. Es más, los maestros cantores de Nuremberg, obra nacionalista por excelencia, de 1868, 2 años antes que se ganara la batalla contra Francia, la batalla franco-prusiana, con la derrota de los franceses en Sedan, tuvo una enorme influencia los maestros cantores de Nuremberg en crear ese espíritu nacional de lo que hasta ese momento era una Alemania que no existía, porque ubiquémonos en el tiempo. En aquel momento existía la cultura alemana, el concepto del Reich alemán, pero no existía el Estado alemán. Había ducados principales, algo así como 320, Baviera, Hessen, Hamburgo, Brandenburgo, un despiole total. Austria que sí, que no, que a veces está, que a veces no está, la parte germánica de Austria. Había que forjar la nación alemana. Además, recordemos que parte de la tragedia de Europa es que dos naciones, mejor dicho, llegaron tarde a formar sus estados. Uno es Italia y el otro es Alemania. Llegaron tarde, especialmente Alemania. En 1870, hasta 1870 no existía un estado alemán. Existían muchos estados, principados, estaditos germánicos. En 1870, un gran geopolítico, Otto von Bismarck, forja el estado alemán, el segundo Reich. El primero había sido el de Federico, el grande Federico II, de la Edad Media. Forja el segundo Reich. Corona a un Kaiser, un César, un rey. Y Wagner estaba muy metido en ese proceso. Era parte de todo ese movimiento pangermánico, con lo cual había una intencionalidad política y no podemos directamente desecharlo diciendo que eran pasatiempos de este brillante compositor. No, estaba parte de su vida. Yo propondría una tercera visión, que justamente para entender a Wagner es necesario entender la seriedad de toda su propuesta política. Porque aparte de todo lo que él representaba, aparte de haber logrado atraer el apoyo de quien era el rey de Baviera, Luis II, que en un momento donde no le encontraba la vuelta a su vida, por así decirlo, terminó financiando, y él se aprovechó de una forma muy inteligente de ello, financiando lo que era la propagación de su obra en toda Europa. Wagner hizo construir con los fondos generosamente provisto por el rey Luis II de Baviera, un teatro dedicado exclusivamente a ejecutar su obra.
en una ciudad que se llama, un pueblo en aquella época, no es hoy inclusive, que se llama Bayreuth, en la Alta Franconia, en Baviera, donde se construyó sobre una colina muy verde un teatro de ladrillo rojo, dedicado exclusivamente para la obra de Wagner. Tal era su admiración por Beethoven que lo primero que hizo ejecutar en 1876 fue la novena sinfonía de Beethoven. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial, después de un silencio de 6 años, se reiniciaron los festivales de Bayreuth, que duran un mes y medio durante el verano, nada más, un mes y medio durante el verano, se volvieron a iniciar precisamente con la novena sinfonía de Beethoven. Era tal la deuda artística que sentía Wagner por Ludwig van Beethoven, probablemente seguramente el mayor sinfonista de la historia de la música de Occidente. Entonces, estaba íntimamente ligado a todo lo que era la realidad política de su época. Tal es así que la obra wagneriana, los escritos wagnerianos, estas propuestas wagnerianas, nosotros tenemos innegablemente una valla no cultural sino lingüística, porque en el teatro de Bayreuth hay una particularidad: es un teatro con gradas, inspirado en el teatro griego. La orquesta está tapada por una valla de madera, con lo cual la música sale por atrás o sale por abajo, porque las gradas son todas sobre madera y se siente la vibración debajo de los pies, no es como el colón. Y tiene una particularidad: uno entiende lo que están cantando, lo entiende, porque está ahí escuchándonos. Es un teatro chiquito, ni siquiera es grande, será como el Teatro Cervantes, es más chico que el Teatro Cervantes nuestro. Con lo cual, el que va a disfrutar o iba a disfrutar una obra wagneriana estaba escuchando, entendiendo lo que estaba diciendo. Con lo cual, esto no era broma, era parte de una filosofía muy puntual que influye, y aquí viene donde nuestro amigo Richard Wagner se transforma en un ser maldito, influye directamente sobre probablemente el principal evento que tuvo lugar en la historia de Europa, quizás en la historia de la humanidad, en el siglo XX, que fue el surgimiento del movimiento nacional socialista en Alemania. Porque la simbología, el espíritu, el sello, casi podríamos decir, de ese movimiento, especialmente a través de sus principales líderes, tenía una deuda directa con Wagner. Por ejemplo, los festivales de Bayreuth, en manos de la familia Wagner, la propia familia Wagner se terminó transformando en amiga íntima de quien sería el líder máximo del nacionalsocialismo, que era Adolfo Hitler. En un libro de un checo que se llamaba August Kubitschek, que fue compañero hasta los 17, 18 años de Hitler en su juventud, relata, mejor dicho, cómo en una oportunidad en la ciudad de Linz, en Austria, ni siquiera en Alemania, yendo los dos, tenían 15 años, dos pibitos de 15 años, van a ver una obra de Wagner, la primera, la más temprana, se llamaba Rienzi, que hablaba justamente de un tribuno del pueblo que levantaría el espíritu popular y lo llevaría al poder. Una obra muy interesante, una obra de la juventud, pero muy interesante. Y relata este señor Kubitschek cómo después de la ópera lo nota a este muchacho, 15 años, Adolfo, totalmente silencioso. Y al rato le pregunta: ¿pero qué te pasa? Y le empieza a hablar con una voz distinta, con una voz ronca, de una visión que tuvo donde él también algún día va a ser llamado para salvar a Alemania en su momento de mayor peligro y llevarla a alturas de grandeza. El otro no entiende nada, no sabe de qué diablo está hablando. Se despide a las 2 de la mañana en la casa de este joven Kubitschek, y el otro joven, Adolfo, en vez de caminar hacia su casa, vuelve a la cima de una montaña para seguir hablando con las estrellas. Eso lo relata de la juventud, de la adolescencia. Sin embargo, Winifred Wagner, que estaba a cargo de los festivales de Bayreuth en los años 30, que era la nuera inglesa de Ricardo Wagner, porque era de origen inglés, relata como el propio Hitler, ya canciller del Reich, le dice: esa noche que tuvo esa revelación, ahí empezó todo. Ahí empezó su visión, su misión. Debemos hablar de misión. Más allá de la calificación que uno haga de los resultados o del estilo, lo que sea, ahí empieza toda una misión. Tal es así que, para los que son estudiosos de esto, saben que el propio Partido Nacional Socialista, aparte de asumir la marcha de Siegfried, acá estamos escuchando una versión de ella, como una de las tantas marchas oficiales del partido, hacía sus reuniones, sus congresos partidarios en una ciudad que se llama Nuremberg, que no es una ciudad cualquiera, es más, es una ciudad menor. Está al sur de Bayreuth, en la carretera que va de Berlín a Múnich. Se pasa por Nuremberg, Bayreuth y después se va a Berlín. Esta ciudad, parte de la Liga Hanseática, una ciudad hermosa, hasta que la ganaron los ingleses y los americanos y la destruyeron, pero que ha sido reconstruida en gran medida. Nuremberg tenía la particularidad de ser un centro artístico, y Wagner
consciente de ese centro artístico que tuvo un gran poeta que se llamaba Hans Sachs, que tuvo una corporación de maestros cantores donde, por más que cada uno era zapatero, panadero, tenía orfebre, tenía su profesión, luego también cultivaban el arte, cultivaban las artes y hacían concursos de canto, y justamente la canción del premio era aquella que se llevaba el premio de los maestros cantores, de ser maestro cantor. Es una obra espléndida, una obra que inclusive en su tercer acto, que se desarrolla, por casualidad, ayer, se desarrolla el 24 de julio, la noche de San Juan, el solsticio de verano, hemisferio norte. Tiene en ese tercer acto una enorme reunión de todo el pueblo en una pradera en las afueras de Nuremberg. Vienen todas las corporaciones con sus estandartes, con sus símbolos, los panaderos, los sastres, los orfebres, los carpinteros, cada uno cantando loas a su corporación, con una gran alegría, con un espíritu muy festivo. Y la razón por la cual este partido, ya en el siglo XX, 60 años después, nacionalsocialista, decide hacer sus reuniones en Nuremberg es porque pretendía revivir el espíritu festivo y de fuerza de los maestros cantores de Nuremberg, con lo cual había una influencia directa de un proceso artístico, cultural del siglo XIX sobre lo que ya luego sería directamente una propuesta política del siglo XX. Eso le ha dado un mal nombre a Wagner, está íntimamente ligado con el nacionalsocialismo, y siempre se lo trata de desligar, de si no tiene nada que ver. Yo diría, no, tiene que ver, hay que aceptarlo. Uno puede decir, lo acepto y me parece una barbaridad, perfecto, pero hay que aceptarlo. Incluso en la simbología explícita que utiliza de los distintos personajes que aparecen en su obra, en algunos casos son personajes que, duro decirlo, pero hay que decirlo así directamente porque está en su propia obra, representa a Lario, representa a gigantes, representa a nivelungos que viven en el centro de la Tierra, y representa inclusive a distintas visiones que tenía Ricardo Wagner sobre lo que es el comportamiento arquetípico a su consideración del judío, con lo cual directamente está muy ligado a esto. Lo que pasa es que obviamente no se lo puede tirar al tacho de la basura porque la música es demasiado buena. Quizás se la pueda denigrar, quizás se haya logrado destruir la escuela de los cantantes heroicos, tenores y sopranos que hacen que estas obras puedan ser representadas. Quizás hagan que en realidad para escuchar las mejores versiones haya que recurrir a versiones grabadas de hace 40, 50 y 60 años que ya no pueden ser reproducidas, pero la música en sí perdura. Quizás se puede distorsionar y prostituir las puestas en escena, porque el amigo Wagner no solamente escribía la letra, escribía las notitas, también decía, acá quiero que la escena tenga esto, acá quiero que la escena tenga esto otro. Y hemos visto en Alemania, lamentablemente, porque quizás Alemania ha sido víctima, perdió la guerra, en Alemania precisamente puestas en escena de Wagner absurdas. Por ejemplo, una forma de interpretar El Anillo del Nibelungo es una crítica al capitalismo moderno, con lo cual en Alemania se han dado versiones del Anillo del Nibelungo donde el dios Wotan aparece como un empresario del siglo XIX con un sombrero y con una corbata todo de negro, con un reloj de oro. Los Nibelungos son obreros y en vez del Valhalla tengo una fábrica atrás. Y uno diría, esto es absurdo, por supuesto. O sea, ya han distorsionado lo que es como mínimo la puesta en escena, que es lo único que es tolerable que pudiera llegar a ser distorsionada, y la gente más o menos se lo banca. Podría llegar a bancárselo. Todavía no se han metido con la música, todavía, espero que no lo hagan. Todavía no se han metido con el texto, tampoco. Aunque en Francia, la última parte de los maestros cantores, donde Hans Sachs alerta contra las influencias nocivas del arte francés, decadente y perverso, normalmente es cambiado, pero eso solamente en París. Innegablemente, eso sí, tiene una fuerza enorme, y todavía no se le ha encontrado la forma de bloquearlo, pararlo. Probablemente la mejor forma de hacerlo es poner todo el énfasis sobre la belleza de la música, desoyendo, confundiendo todo lo demás como si no fuera importante. Pero ahí, insisto, es importante, porque la influencia de la música y de toda la atmósfera generada por la obra de Wagner sobre lo que fue la política de Alemania del siglo XX es directa. Por eso hoy se lo sigo odiando. No estoy acá haciendo una valoración. Un director judío argentino, muy lúcido, Daniel Barenboim, tuvo su flor de despiol en Israel hace poco tiempo porque pretendió ejecutar la única obra wagneriana que realmente está despolitizada, que es Tristán y Isolda. Pretendió ejecutar eso en Tel Aviv y lo tuvo que parar porque empezaron a silbar, porque está prohibido ejecutar en público la música de Ricardo Wagner en el Estado de Israel. Está prohibido ejecutar la música de Ricardo Wagner en el Estado de Israel en público, lo cual es absurdo.
Tan absurdo como la prohibición que existía en la Alemania nacionalsocialista de ejecutar a Mendelssohn, porque Mendelssohn, compositor judío, tiene música muy hermosa. Es más, Mendelssohn, Bartholdy, es el que en gran medida rescata a Johann Sebastian Bach del anonimato. O sea, le dio, aparte de su hermosa música que la tiene, innegable, y que era absurdo prohibirla, también le hizo su servicio a la cultura al rescatar esta obra que estaba un poco perdida. Por eso hemos visto algunas consideraciones estéticas, hemos visto algunas consideraciones políticas que hay que entenderlas y hay que tenerlas presentes. Uno puede estar de acuerdo o no, es otro tema, pero están ahí, están y se entroncan inclusive en tradiciones que le vienen de Shakespeare, donde Shakespeare también tiene connotaciones políticas muy fuertes en algunas de sus obras. Es más, en los colegios secundarios de los Estados Unidos de Norteamérica está prohibido darle a los alumnos que lean El Mercader de Venecia, por sus connotaciones políticas. Veamos algunas consideraciones psicológicas, que esas sí las voy a pasar muy rápidamente porque Juan Pablo Rey está infinitamente más capacitado para hablar de ello, pero sin embargo sí, hay un conjunto de componentes que uno podría asimilarlos, y por eso dije al principio lo de Carl Jung, con lo que es la visión o la doctrina de los arquetipos de Carl Gustav Jung, psicólogo suizo, que por supuesto Wagner no tuvo forma de conocerlo, pero que sí, porque lo habrá muerto muchos años antes, pero que sí, en la música wagneriana hay ciertos contenidos que son prácticamente arquetípicos. La forma como va, tanto en la música como en los libretos, describiendo a la mujer, la forma como describe al hombre, la forma como describe la relación entre la mujer y el hombre, la forma como describe la muerte. Jung dice que en el hombre el arquetipo de su alma es el ánima, que es femenino. El arquetipo del alma de la mujer es el animus, que es masculino, con lo cual hay una suerte de interrelación entre lo visible y lo invisible. Hay un arquetipo de la muerte, hay un arquetipo del gran sabio, y en todas las obras de Wagner, como dijimos recién, siempre hay un viejo sabio. Wotan, en el caso del Anillo del Nibelungo, Gurnemans, el caballero del Grial, en el caso de Parsifal, el rey Marque en Tristán y Isolda, Hans Sachs, poeta que para colmo existió en el siglo XVI en Nuremberg, en el caso de los 8 partidos de Nuremberg, y también una gran madre. En el Anillo del Nibelungo aparece la diosa Erda en los momentos clave, en los momentos culminantes, alertando sobre aquello que el sexo femenino tiene muy incorporado en lo intuitivo, que es las tendencias futuras. Ya en el Lord del Ring, Erda hace una aparición, pero violentísima, diciéndole que se deshaga de ese anillo maldito, que se ha forjado y que ya tiene una maldición en sí, y que va a ser la razón para el ocaso de los dioses 3 óperas después. Viene y lo alerta. ¿Por qué? Porque la intuición femenina ya ve las tendencias. Como decía Goethe, el futuro lo intuye porque ve llegar su sombra antes. Entonces, en alguna medida, lo femenino, lo intuitivo, el lado derecho, el hemisferio derecho del cerebro, también está presente. E incluso en esas consideraciones psicológicas hay algo que también Jung mencionó en algún momento y que Flor de Despiole les trajo, donde Jung proponía que en realidad es un error tomar como universalmente válidos la psicología de una única estirpe, como si la raza humana tuviera una única psicología, porque dice en realidad es atendible que la raza amarilla, la raza china, tenga arquetipos distintos a los de la raza blanca o aria caucásica. Porque de la misma manera que los chinos tienen los ojitos así, son chinos, y heredan de su generación tras generación características físicas, es atendible y es comprensible y hasta verificable que también hereden tendencias psíquicas distintas. Entonces probablemente no es que el chino es distinto a mí porque tiene los ojos distintos o porque habla chino, probablemente el chino sienta las cosas distintas que yo. ¿Por qué? Porque tiene una carga genética distinta. Entonces el propio Jung, al revés que Freud, rechazaba como que una psicología hecha para una determinada estirpe sea universalmente válida. ¿Por qué? Porque de la misma forma que heredo el color de los ojos del viejo, de la forma de la nariz del tatarabuelo y el pelo lacio de otro tatarabuelo, y el chino va a ser distinto, o el negro. Entonces el propio Jung dice a cada raza o a cada estirpe le corresponde una psicología, y eso Wagner lo describe también Shakespeare en la forma como esa psicología luego se observa en el comportamiento social de las distintas personas o de los distintos personajes, a veces en forma exagerada, porque nuevamente, como decía Goethe, para ejemplificar a veces hay que exagerar. Uno exagera como una manera de ejemplificar. Claramente Wagner se entronca en lo que es occidente clásico tradicional total. Decía Nietzsche, mirémonos cara a cara, somos hiperbóreos.
Hiperbóreos era la raza que estaba al norte del viento boreal, del viento norte, la última Thule, que dicho sea de paso, una de las sociedades o una de las agrupaciones que le da fuerza y forma mística a lo que sería ese movimiento nacional socialista era la sociedad Thule, que nace en Alemania pero que en realidad tiene origen inglés, porque está íntimamente ligada a otra sociedad británica anterior que se llamaba The Golden Dawn in the Outer, la aurora dorada en el exterior, que eran ya ritos místicos, esotéricos. Ya estamos entrando directamente en un cierto esoterismo, pero que también es todo parte de una influencia donde hay un conocimiento o una doctrina, o un conocimiento básicamente, transmitido ya no a través de lo intelectual, sino a través de símbolos. No olvidemos que estamos muy acostumbrados en nuestra forma occidental, cartesiana, tridimensional de pensar que la única forma de comunicar las cosas es escribirlo en forma secuencial en un trabajo para que alguien lo lea y diga, ah, lo entendí. Hay otra forma de comunicar las cosas. En realidad la forma más antigua es a través de símbolos. Y los símbolos suelen ser proyecciones de ¿qué? De una vida psicológica interna. Eso lo demuestra, lo aclara Jung justamente en la doctrina de los arquetipos. Mirémonos cara a cara, decía Federico Nietzsche, somos hiperbóreos, sabemos perfectamente bien hasta qué punto vivimos aparte. Ni por tierra ni por mar encontrarás un camino que conduzca a los hiperbóreos. Ya Píndaro supo esto mucho antes que nosotros. Ni por tierra ni por mar era precisamente el camino que no íbamos a hallar físico para llegar a Hiperbórea, que es un poco la patria sagrada, que después también en Parsifal lo encontramos eso. ¿Cuál es? Le pregunta el joven Parsifal a Gurmans, ¿cómo llego al Grial? No hay ningún camino que te lleve. ¿Cómo hago para ir hacia él? No hay ningún camino que te conduzca. ¿Cómo hago para elegirlo? No, vos no lo puedes elegir. El Grial, el misterio, te elige a vos. O sea, el arquetipo te elige a vos. Una realidad superior, invisible, te elige a vos. No somos el que elegís, ya voy a dejar a buscar el Grial. ¿Por qué? Porque soy macho, ¿no? No funciona así la cosa. ¿Por qué? Porque no hay un camino secuencial como un mapa Filcar para llegar a un determinado lugar. Eso para llegar de Buenos Aires a Rosario, no para llegar a la tierra sagrada del Grial. Lo mismo no para llegar a la última Tul, para llegar al camino de los hiperbóreos. Un gran amigo mío, aún vive, gracias a Dios, Miguel Serrano, diplomático chileno, lo conoció a Jung, recibió una de las últimas cartas de Carl Jung, justamente. Una de sus obras fue la única que tuvo un prólogo escrito por Carl Jung a una obra de prosa. Fue embajador chileno en la India, lo conoció a Gandhi, lo conoció a Nehru y a Indira Gandhi. Fue embajador en Austria, fue embajador en la ex Yugoslavia. También tiene una obra donde en alguna medida trata de trabajar sobre estas tendencias y lo llama Ni por tierra ni por mar, porque precisamente sabe que en alguna medida esa patria, que creo que los que estamos acá la vasta mayoría la intuye, la siente adentro, no se llega a través de un camino. No se llega diciendo, bueno, me mudo a tal lugar porque estoy más cerca de la última Thule. No, es algo que en realidad es un camino espiritual, que para eso sirve, creo yo, la obra wagneriana. Detallecillos así al margen, que creo que vale la pena decir. Wotan pende del Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 días y 9 noches para que a través del sufrimiento más terrible pueda entender el misterio de las runas. En el anillo del Nibelungo hay 9 amaneceres. La obra, que empieza con el oro del Rin y termina con el ocaso de los dioses, amanece 9 veces. De repente, ejemplo sutil que se puede pasar por alto. En Siegfried, primer acto, hay un enano, un Nibelungo, tratando de forjar una espada, pero él no puede porque es la espada sagrada que quedó rota en la ópera anterior, quedó tirada por ahí. Y él no puede hacerlo, no solamente un tipo que sepa avivar el fuego con fuerza, lo puede hacer, él es un Nibelungo chiquito, no sepa nada, una cosa débil, floja, no vale nada. Y de repente entra Siegfried, que viene de cazar ahí. ¿Y con qué entra Siegfried? Con un oso. ¿Pueden creer que Wagner pide como instrucción, está descrito en la partitura, traigan un oso? Que a veces lo han resuelto trayendo uno medio chiquitito, o si no hay 2 tipos disfrazados de oso, porque dice, entre el oso 2 segundos, el otro se asusta, el Nibelungo, y Siegfried, matándose a la vez, dice, Laufbrauen, andate, marroncito, perdonen las damas presentes, arma semejante quilombo por 15 segundos. ¿Por qué lo hace? Porque el oso es el símbolo de la Osa Mayor, que son las estrellas del Polo Norte. Le está diciendo que Siegfried es un hiperbóreo. Su manera, muy sutil, uno lo puede casar, uno lo puede no casar, uno puede decir, este loquito de Barbies, no sé qué, no, nada es casual, todo tiene una clara razón de ser. Y como eso podemos dar uno tras otro ejemplo, porque hay una particularidad en la obra de Wagner.
Cuanto más uno le escucha y le estudia, más de estas sutilezas va descubriendo, las va dejando un poquito como indicios, como cuando uno va en el bosque y va dejando indicios, pruebitas chiquitas para que uno o las levanta o no, se le pasan por alto. Como cuando uno va a visitar una catedral gótica, está cargada de todo tipo de simbología, y no es que uno dice, bueno, estuve ahí en Chartres, la vi un cachito, linda catedral, no. Se le pasó por alto todo, porque en realidad Chartres, ya que tomamos un ejemplo, catedral que está en el norte de Francia, es en sí una obra típica de lo que es la obra tradicional en arquitectura, en cuya escuela se inserta Wagner. Lo que pasa es que Wagner lo hace en la música, los constructores anónimos de Chartres lo hicieron en la construcción. Porque no solamente está la simbología en los vitrales, en el laberinto que está grabado en la piedra, en la nave central, etcétera, 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 sino que también si uno toma en Chartres la relación que existe entre el piso, los basamentos, la galería, el primer vitral, el segundo nivel de vitrales y la bóveda, da la casualidad que matemáticamente corresponde a do, re, mi, fa, sol, la, si, a las 5 notas musicales, digo, a los 5 colores, la misma relación matemática. Por eso la catedral es tan increíblemente armónica, porque tiene la proporcionalidad que corresponde a la música. En alguna medida podemos decir que Chartres es música petrificada. Ahora, por supuesto, si uno entró ahí con el tour junto con los japoneses para sacar fotos, eso se le escapa. Son las sutilezas que también Wagner exige que uno haga el esfuerzo de escucharlo no una vez. Si uno dice, che, ¿viste el oro de Berlín? Sí, lo fui a ver el otro día al Colón, me pareció bárbaro. No, eso no es suficiente. Para poder entrar en estas sutilezas, para poder bucear, hay que realmente hacer el esfuerzo grande. Si no, uno se queda meramente con lo superficial. La puede apreciar estéticamente. Ahora, si eso empieza a tener un efecto sobre el alma de uno, porque lo que está buscando es no solamente agradar a lo estético, el oído, a lo intelectual, bueno, más o menos consistente, que hay un cuento muy buena puesta en escena, sino a algo incluso más misterioso, que es la palabra justa para hacerlo, requiere de uno un esfuerzo. Y ahí es donde creo yo que la cuarta parte, que es el aspecto iniciático, porque de la misma manera que nos está diciendo Wagner con el anillo de Nibelungo, acá hay una metáfora de cómo este mundo se termina inexorablemente, y les garantizo que en los casos de los dioses el mundo se termina inexorablemente. Hay una última escena donde la orquesta prácticamente son las trompetas del Apocalipsis, es prácticamente el final de todos los finales que uno pueda llegar a imaginar. El mundo literalmente se incendia, termina totalmente. ¿Para qué? Para dejar el escenario libre para un nuevo comenzar. Tiempo cíclico. Se termina la edad de hierro, se termina el Kali Yuga, se termina la edad peor, el Ragnarok, como lo llamaban los germánicos, que los mitos germánicos, que es cuando el lobo Fenrir, el lobo cósmico, se engulle todo el mundo. ¿Para qué? Para que pueda volver a comenzar. Y más, una de las versiones que soy lo suficientemente viejo como para tener la suerte de haberla visto, que fue la penúltima versión que se hizo del anillo de Nibelungo en Bayreuth, en Alemania, cuando todavía lo manejaba la familia Wagner, después se lo agarró el Estado y en un desfile total, esas versiones marxistas que estaba comentando recién. Era muy interesante porque el oro del Rin empezaba con, lo que estábamos escuchando al principio, empezaba con un escenario redondo, vacío, con una luz azul. Se desarrolla el oro del Rin, viene la Valquiria al día siguiente, viene Siegfried al día siguiente, viene el ocaso de los dioses al día siguiente, y al final, cuando se terminó el mundo, termina el escenario redondo, vacío, bañado con una luz azul. O sea, termina exactamente igual como empieza. ¿Por qué? Porque es un nuevo comenzar, es el tiempo cíclico, cosa que este mundo actual no acepta. Sin embargo, ¿por qué le digo que hay un aspecto iniciático? Y estamos pasando muchas cosas quizás por alto, pero bueno, el tiempo así lo exige. Porque luego lo complementa con otra obra, que es la última obra de Richard Wagner, que se llama Parsifal, que se basa sobre un texto de un poeta, también un iniciado, un caballero del siglo XII, Wolfram von Eschenbach, y que es la obra que en alguna medida nos dice, bueno, si con el anillo de Nibelungo se terminó un ciclo, y ya en 1880 o 76 ya preveía que este mundo iba hacia el desenlace el cual estamos viviendo hoy, porque estamos viviendo los casos de los dioses, estamos viviendo el final de un ciclo que es prácticamente irreversible, por más que tengamos democracia, mercado libre, etcétera, etcétera. Es un ciclo que ya no cierra sobre sí mismo, su desenlace probablemente sea inexorable. La pregunta que se impone es ¿después qué? Y en el después qué es donde él deja esta última obra, que es una obra muy extraña. Tan extraña que ni siquiera él lo llamó una ópera, lo llamó una obra sagrada consagrada al escenario. Pidiendo, después no le dieron bolilla, gracias a Dios, pero pidiendo que solamente se ejecutara en Bayreuth. Y mientras vivió, su mujer, Cosima Wagner, Cosima Liszt, que fue la hija de Franz Liszt hasta 1927,
casi solo se ejecutó en Bayreuth, después se ejecutó en algunos otros lugares en Alemania, pero fue mínimo lo que salió fuera de lo que era Bayreuth. Hoy, por supuesto, gracias a Dios se ha ejecutado en todo el mundo, o en todos los principales teatros. Y ahí en alguna medida nos da a entender el avatar de la nueva edad de oro, que es este joven Parsifal, porque Wagner, como hombre inscrito en la tradición, con mayúscula, también su concepto del tiempo era el tiempo que se basaba sobre los meses platónicos. Los meses platónicos son aquellos que surgen de la entrada del Sol al punto equinoccial en el firmamento, esto es astronomía, que por una particularidad del eje de la Tierra que está 23 grados fuera de foco, cada 2160 años se desplaza 30 grados para atrás. Es lo que ustedes habrán escuchado hablar de la era de Piscis. Bueno, en realidad tiene una base astronómica, y es que en realidad el Sol entra en ese punto equinoccial durante 2160 años, después muy sutilmente se va derivando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos, pues esto no es justo, porque en realidad en el zodíaco todos sabemos que no es matemático, no es 30 grados cada uno, es bastante amplio, pero estaríamos saliendo, lo que los muchachos del New Age dicen, de la era de Piscis a la era de Acuario, que en la forma como lo maneja el New Age es risible, pero que tiene una base, no solamente astronómica, sino también tradicional. Tal es así que el propio Jung escribió un libro entero dedicado a eso. Hay un trabajo de Carl Jung que se llama Aion, Contribuciones sobre el conocimiento del sí mismo, donde habla de una era astronómica, un mes platónico, como se llama platónico porque Platón lo describió, donde en realidad, si cada mes platónico durante el cual el Sol entra en ese punto del firmamento dura 2160 años, todo un año platónico dura 25.000 y pico de años. Particularidad, estaríamos ahora terminando, porque esto va para atrás en el zodíaco, estaríamos terminando lo que es la era de Piscis para entrar en la era de Acuario, con lo cual no solamente termina un mes, sino todo un año platónico. Y fíjense, Jung decía, qué interesante, qué bien, qué espontáneamente que surgen los arquetipos, que en este mes de Piscis, que está terminando, Jung murió en el año 61, casualmente el cristianismo ha tenido una fuerte base en la simbología del pez. Los dos peces, inclusive dice como primero se dibujaban los dos mirando para un lado, después como cruz y después opuestos. Y da la casualidad que el otro símbolo magno del cristianismo, que es la Virgen María, bueno, opuesto a Piscis, ¿qué signo está? Virgo. E incluso la tradición dice, esto es una tradición psíquica prácticamente, que cuando surge un nuevo mes hay que sacrificar al anterior. Cuando surge el cristianismo, terminaba la era de Aries. Entonces, con la simbología del cristianismo, ¿qué surge también? El Agnus Dei qui tolli peccata mundi. Hay que sacrificar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es sacrificado como una forma de dar por concluido un mes platónico arquetípico cuya energía celestial en el firmamento baja en el horizonte para darle lugar a otro que sube. E incluso Jung dice, probablemente las corridas de toros sea un resabio que queda de cuando hubo que matar también a la era de Tauro.